Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor, suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. 15 datos curiosos de K. 1. Los orígenes de K se pueden encontrar en el juego de arcade The Fallen Angels, Daraku Tenshi en japonés, de la compañía Saikyo. Fue publicado en 1998 y era protagonizado por un personaje gótico en ropa de cuero llamado Cool. 2. En los conceptos de KOF 99 se pensó que K tendría una cruz en la parte trasera de su chaqueta y aparte el traje tendría más color, pero finalmente fue descartado. 3. En la parte trasera de la chaqueta de K se lee la frase A Beast of Prey, que puede traducirse en español como una bestia entre presas, haciendo alusión a que era la bestia entre las presas que Nest secuestró. 4. El nombre y lugar de nacimiento reales de K son desconocidos. Debido a ciertos recuerdos confusos que mantiene en su cabeza, sabe que fue un niño normal y cree tener una hermana llamada Seira, pero al ser secuestrado por la organización Nest, un grupo delictivo que se dedicaba a realizar experimentos genéticos de robótica y biotecnología, su memoria fue eliminada por completo. Tampoco se sabe si el motivo de su abducción fue premeditada o algo ocasional, pero fue el único sujeto de pruebas que superó todo tipo de experimentación genética durante años, que finalmente lo llevaron a convertirse en el candidato número 1 para poseer las células del clan Kusanagi, concretamente las de Kyo. Debido a ello, le fue otorgado el nombre en clave de K, nomenclatura que eventualmente sería utilizada en prácticamente todos los sujetos de prueba posteriores que aspirarán a poseer las células Kusanagi. 5. K tiene un característico movimiento de Bruce Lee, el golpe de una pulgada, mejor conocido como One Inch Punch. 6. Un dato curioso es que los 3 campeonatos de KOF que obtuvo K los hizo con 3 equipos diferentes, sin contar a Máxima, saliendo campeón con Benimaru, Shingo, Vanessa, Ramón, Lin y Whip, carreando a todos y dándoles a algunos su primer y único título. No como el caso de Kyo, por ejemplo, que es todo lo contrario. Si Kyo no está con Benimaru y Goro, no ha podido salir campeón. Todos sus títulos fueron junto a estos dos. 7. En un principio se planeó de que Another K estuviese como personaje jugable antes que él, sin embargo los creadores desecharon su prototipo dejando el personaje como Striker para K en KOF 2000. 8. En KOF All Star los Special Signature, Kula y K realizan especiales juntos, combinando sus ataques de fuego y hielo. A diferencia de lo que muchos piensan, K y Kula no tienen una relación amorosa o sentimiento el uno por el otro. De momento la historia solo ha demostrado que se quieren como si fueran hermanos, preocupándose el uno por el otro. 9. El especial de K en donde arroja sus lentes al enemigo y luego lo golpea múltiples veces está inspirado de una escena de la película Drive de 1998. 10. En Neo Geo Battle Coliseum puedes elegir un color alternativo de K, en PlayStation con R1 más X y este tendrá un traje rojo con cabello blanco. Pero lo más curioso es que sus llamas cambiarán de color naranja a verde, haciendo una clara referencia a Ash Crimson. 11. Su traje alternativo de KOF Maximum Impact 2 es el más usado como un personaje alternativo por los fans del Mugen, ya que editan una versión más mejorada de K con poderes más siniestros. 12. En KOF 13, K tiene diferentes paletas de colores que hacen referencia a otros personajes. El color 4 rojo estaría inspirado de Dante de Devil May Cry, inclusive se pueden ver las 2 cintas negras que cubren su pierna. El color 8 violeta hace referencia a la paleta de colores de Kula Diamond. Por otro lado, el color alternativo 1 hace referencia a Kikaider y por último el 3 a Kamen Rider Double. 13. El especial de 3 barras de K en KOF Maximum Impact 2 es devastador y no se ve venir, ya que no avisa con un destello cuando se realiza, como sí ocurre con otros especiales. Parece que camina normalmente cuando lo activa. En cambio en KOF Maximum Impact Regulation A fue nerfeado, ya que ahora sí avisa con un destello cuando se realiza, perdiendo así todo ese factor sorpresa que tenía en la anterior entrega. 14. Los colores de ojos de K han ido cambiando a lo largo de la serie KOF. En KOF 99 eran grises, en KOF 2000 cambiaron a negros, en KOF 2002 cambiaron a rojos, en el 2003 vuelven a ser negros, ya en KOF 14 estos pasan a ser azules y en KOF 15 no podemos verle los ojos por sus gafas. Es extraño que tenga tantos colores de ojos diferentes. ¿Ustedes cuáles creen que le queda mejor al personaje? 15.
K ha tenido dos actores de voz a lo largo de la serie KOF, Yuki Matsuda y Yoshihisa Kawahara. Sin embargo, para KOF 4Girls optaron por un nuevo actor de voz, Yuki Ono. No se sabe el motivo de esto, ya que para KOF 15, Yoshihisa regresa. Yuki Ono es un gran actor de voz que ha interpretado personajes como Yosuke de JoJo's, entre otros. Y bien, hasta aquí hemos llegado con los 15 datos curiosos de K. ¿Conocías todo esto sobre el segundo protagonista de KOF? Te invito a dejar tu like y comentario para seguir trayendo más de estos videos. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor, suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción. Buenas, en este último tiempo estuve organizando las nuevas recompensas para los miembros del canal. Debido a que ya no hago directo aquí en YouTube, tuve que reorganizar las recompensas para los 4 niveles de membresía: Fighter, Warrior, King of Fighter y King of Warrior. Así que a continuación pasaré a comentarle los beneficios que podrán obtener por cada membresía. Fighter: diferentes insignias que se pondrán al lado de su nombre dependiendo el tiempo que tengan activada su membresía. Wario es nuevo miembro, Ermac 1 mes, Mai Shiranui 2 meses, Terry Bogard 6 meses y Athena 1 año. Próximamente pondré a votación, solo para los miembros, las insignias de 2, 3 y 4 años. Además, tendrás acceso a todos estos emojis para poder utilizarlos cuando comentes en mis videos. Acceso a publicaciones y encuestas exclusivas para miembros. Y un saludo general al final de los videos en mi canal. Todo esto por 20 pesos argentinos. Deberás ver en tu país la conversión. Warrior: todas las recompensas ya mencionadas para Fighter, más saludos con insignia personalizada al final de cada video. Además, tu nombre aparecerá en cada directo que realice en Twitch. Todo esto por 50 pesos argentinos. King of Fighter: todas las recompensas ya mencionadas para Warrior, más patrocinar tu producto, página o canal al inicio de un video en mi canal, por tan solo 150 pesos argentinos. King of Warrior: todas las recompensas ya mencionadas para King of Fighter, más patrocinar tu producto, página o canal en todos los videos de mi canal mientras mantengas activa tu membresía a este nivel, tan solo por 400 pesos argentinos por mes. Y bien, hasta aquí las diferentes recompensas que puedo ofrecerles por convertirse en miembros del canal. Muchas gracias a todos los que ya ofrecen su apoyo y a los próximos que se unirán. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido. El canal ahora se dedicará enteramente a KOF, Smash y Mortal Kombat, así que esperen videos relacionados a estas franquicias.